Directamente desde la iglesia Puerta de Sion, ubicada en General Pico, La Pampa, Argentina, iglesia evangélica, cristiana y misionera, con los pastores Enrique y Norma de Vitoriano. Estamos aquí con el programa Edificándonos con la Palabra de Dios. Hoy con el tema Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Título. Aunque el nombre no aparece en Segunda de Samuel, como quiera llamar su nombre, porque debemos de recordar que 1 y 2 de Samuel eran originalmente un libro. Podemos ver en la nota Primera de Samuel. Autor. La tradición dice que Natán y Gad fueron los autores de este segundo libro de Samuel, Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 29. Paralelo a Segunda de Samuel. El paralelo a la mayoría de los que leemos en Segunda de Samuel lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo del 11 al 29. Acerca de Segunda de Samuel. Este libro habla acerca del reinado de David, el cual reinó 40 años, pero solo reinó 33 años en Israel y 7 años en Judá. Capítulo 5, verso 4 y 5. Frase clave. Tú eres aquel hombre. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 7. Frase que aparecen con frecuencia. David consultó a Jehová. Segunda de Samuel, capítulo 2, verso 1. Capítulo 5, verso 19. 23, capítulo 21, verso 1. David es conocido como varón conforme al corazón de Dios. Hechos capítulo 13, verso 22. Hizo todo conforme a la voluntad de Dios, excepto en los tocante a Urías Eteo. Primera de Reyes capítulo 14, verso 8, capítulo 15, verso 5. Versículo clave. Segunda de Samuel capítulo 5, verso 5. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 7 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Propósito y tema del Segunda de Samuel. El libro abarca casi todo el periodo del reinado de David, 40 años según Primera de Reyes del 2 al 11, de modo que el propósito es narrar la historia de los judíos desde la muerte de Saúl hasta el comienzo del reinado de Salomón y demostrar el poder de la monarquía durante este magno periodo de la historia de Israel. David no siempre obedeció a Dios, pero fue un caudillo mucho más consecuente que Saúl. Sus años juveniles como pastor lo dotaron de un cuerpo recio y le enseñaron la sabiduría que se aprende de la naturaleza a campo raso. Asombró a todo al matar a Goliat. Posiblemente la piedra que usó en su honda pesaba casi medio kilogramos y un hondero hábil puede disparar una piedra así a una velocidad de 150 a 200 kilómetros por hora. Como defensor de sus ovejas, había aprendido métodos de lucha que le dieron confianza contra el gigante. Su confianza en Dios le dio la victoria. Más adelante habría de obtener mayores triunfos en lo militar. Su toma de Jerusalén fue un momento cumbre en la historia judía, pues dicha ciudad iba a ser el gran centro religioso de Israel. Su agudo sentido religioso se ilustra con el traslado del Arca de Jerusalén, capítulo 6, versículos 1 al 23, y con su deseo de edificar casa para Dios, capítulo 7, versículos del 1 al 29. Su temperamento artístico, manifestado en la música y la poesía,
le ganaba el cariño de los amantes de la belleza y su paralela capacidad de pensamientos se revela en su dolor por la muerte de Saúl y Jonatán y Absalón. Pero su pecado con Betsabé ilustra la trágica verdad de que hasta el más bueno y mejor dotado de los hombres pueden ceder a la tentación. Hay que admirar la valentía del profeta Natán al denunciar el pecado en la cara del pecador. Capítulo 11 de los versículos 1 al 12, capítulo 12, 14. Obsérvense también los trágicos resultados y derivaciones del pecado de David. Lecciones prácticas para hoy en día tomadas de Segunda de Samuel. Dios está con aquel que hace su voluntad. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 10. El no seguir las instrucciones que Dios da trae serias consecuencias mortales. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. Números, capítulo 4, verso 15. El no estar ocupado trae serias consecuencias. Segunda de Samuel, del 11 al 12. Aún los más fuertes caen. Segunda de Samuel, 11 y 12. Y Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12. El pecado no puede llevar a hacer cosas horribles. Nos puede llevar a hacer cosas horribles. Segunda de Samuel 11. David mandó a matar a Urías. El pecado puede hacer que las personas nieguen su error. Segunda de Samuel 12. Ananías a Zafira, Hechos 5. El pecado tarde que temprano alcanzará a los que le practican. Números capítulo 32, verso 23. Primera de Timoteo capítulo 5, versos 24 y 25. David tuvo que pagar por su pecado. Su hijo murió. David sembró vientos y cegó torbellinos. Oseas capítulo 8, verso 7. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Los muertos no pueden regresar. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 23. El rico y Lázaro, Lucas 16. Un pasaje acerca de la inspiración divina de la Escritura. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 2. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. No le des a Dios aquello que no le cuesta nada. Segunda de Samuel, capítulo 24, versos 24 y 25. El clima del reinado de David, 8 y 10. La vergüenza de David. El pecado de David con Betsabé, 11. El arrepentimiento de David, capítulo 12, del 1 al 14. La espada no se aparta de su casa, capítulo 12, versos 15 al capítulo 18, verso 33. La muerte de su hijo, capítulo 12, versos 15 al 25. La violación de Tamar, capítulo 13, versículos 1 al 22. La venganza de Absalón sobre Amón, capítulo 13, de los versículos 23 al 29. La revuelta de Absalón, capítulo 14 al 17. Muerte de Absalón, 18. Los días finales de David con problemas. Hay necesidad de hacerle saber el pecado a los demás de otra manera. No verán el error. Segunda de Samuel 12, 7. Bosquejo de Segunda de Samuel. La familia de David, del 1 al 10. David lamenta la muerte de Saúl. David
es hecho rey sobre Judá, solamente capítulo 2, 1 al 11. Un periodo de guerra civil, 2 Samuel, versículos 12 al capítulo 4, verso 12. David es hecho rey sobre todo Israel y reina de una gran manera maravillosa, 5 y 6. El pacto se hace sobre el reinado eterno, pero triunfante. 19 al 24. David es restablecido en Jerusalén, 19. Nuevamente una guerra civil, 20. Hambre y guerra, 21. El salmo de agradecimiento, 22. Las últimas palabras de David, 23. El pecado del censo y la pestilencia, 24. Arrepentimiento de David, 1 Samuel, capítulo 12, verso 13 y Salmo 51. Hasta aquí el estudio sobre el tema 2 Samuel. Dios los continúe bendiciendo y gracias por escucharme. Dios los guarde y que realmente podamos aprender la palabra de Dios, escudriñarlas y ponerlas por obra en nuestra vida y darlas a conocer, como en este caso lo estoy haciendo yo. Bendiciones para todos.